Audio Jungle. En este videotutorial comprenderás la importancia de limitar la temperatura en la descarga del compresor para conseguir mayor longevidad del compresor y que el frío producido sea más barato. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Como ya has visto, en una compresión real o politrópica, la evolución de los gases durante la compresión no sigue las curvas de entropía que figura en el diagrama entálpico. Ten en cuenta que en una compresión ideal se supone que no hay intercambio de calor entre el gas refrigerante y el compresor durante el proceso de compresión, y que el gas comprimido contiene toda la energía gastada. Como puedes ver, si la compresión fuera ideal, la temperatura a la salida del compresor, punto 2S, sería de 65 grados centígrados. Pero con una compresión real, la temperatura es mayor y, como puedes observar, su valor es de 90 grados centígrados. Esto es debido al rendimiento isentrópico del compresor, que, como ya sabes, es la relación entre el trabajo teórico del compresor, diferencia de entalpías entre la salida ideal del compresor, punto 2S, y la entrada, punto 1, y el trabajo real del compresor, diferencia de entalpías entre la salida real del compresor, punto 2, y la entrada, punto 1. Ahora bien, es un hecho que después de cierto tiempo de funcionamiento, el compresor se calienta por dos motivos. Por una parte, está el frotamiento de las piezas en movimiento, que absorbe una parte de la energía mecánica entregada y que determina el rendimiento mecánico, como ya sabes. Y por otro lado, está el calor cedido por el gas refrigerante al final de la compresión. Además, la temperatura de ambiente influye en la temperatura del compresor. Con todo esto, como puedes ver en la imagen, los vapores de aspiración que llegan al compresor a 0 grados centígrados son puestos en contactos con las paredes internas del compresor, que se encuentran a 90 grados centígrados y se calientan. También, durante una buena parte del ciclo de compresión, los vapores siguen recibiendo el calor del compresor, lo que provoca que la temperatura al final de la compresión aumente. Estas son las causas que determinan el rendimiento isentrópico, y por eso no debe estar muy caliente el compresor, ya que disminuye el rendimiento isentrópico y aumenta mucho la temperatura en la descarga. Por esta razón verás compresores con ventiladores encima de la culata, sobre todo si estos trabajan con bajas presiones de aspiración, ya que recuerda, cuanto menor es la presión de aspiración, mayor es el exponente isentrópico y menor es el rendimiento isentrópico. Por lo tanto, mayor será la temperatura en la descarga del compresor. Como ves en la imagen, cuando el compresor trabaja con una presión de aspiración de 3,3 bares relativos y una temperatura de aspiración de 0 grados centígrados, le corresponde un exponente isentrópico de 1,103 y resulta una temperatura en la descarga de 68,4 grados centígrados. En cambio, cuando ese mismo compresor trabaje con una presión de aspiración de valor 1 bar relativo y una temperatura de aspiración de menos 20 grados centígrados, la temperatura en la descarga sube hasta los 80,3 grados centígrados. La temperatura final de compresión es generalmente superior de 10 a 20 grados centígrados a la temperatura de descarga que puedes medir a la salida del compresor. Como observas en la imagen, la temperatura final de compresión es de 100 grados centígrados, mientras que la temperatura en la descarga es de 82 grados centígrados. Si represento todo lo que te he dicho en el ciclo frigorífico, puedes ver los dos tipos de compresión, ideal o adiabática, determinada por la línea BC, y compresión real o politrópica, representada por la línea BC'. Como ves, el punto C' representa los valores en el final de la compresión real y su temperatura es muy superior a la que resultaría en el caso de una compresión adiabática o teórica, punto C. Como puedes comprobar, el trabajo teórico del compresor BC es inferior al trabajo real BC', determinado por el rendimiento isentrópico o indicado. La temperatura final de compresión debe permanecer siempre inferior a 140 grados centígrados, lo que significa que la temperatura de descarga no deberá superar jamás los 120 grados centígrados. Cuando la temperatura final de compresión sobrepase el valor límite, se observa la descomposición del fluido refrigerante, la degradación del aceite y las juntas anulares. Además, Con el paso del tiempo se va produciendo el deterioro del circuito frigorífico por la formación de ácidos.
Igualmente, un compresor demasiado caliente hace subir la temperatura del aceite, haciendo que éste sea más fluido y no apto para asegurar una buena lubricación del compresor. En la práctica, cuando estos problemas aparecen, provocan la avería del grupo motor compresor. Para evitarlo, tú como frigorista debes realizar un correcto mantenimiento y entre una de las acciones a realizar es el test de acidez del aceite. Cuando este resulta positivo, significa que el conjunto del circuito frigorífico está sucio y contaminado por el ácido. Debes tener en cuenta que en caso del circuito contaminado, si no haces nada para eliminar el ácido, este sigue reproduciéndose y el compresor semihermético se quema, ya que el ácido perfora el aislamiento del bobinado del motor produciendo un cortocircuito. La presencia de humedad en el circuito acelera la formación de ácidos y fango que conlleva las consecuencias catastróficas que se derivan. Es muy importante que cuando se produce una avería, tú como buen técnico debes buscar siempre la causa inicial para eliminarla, de lo contrario, al cabo de un corto tiempo, el componente sustituido volverá a sufrir la misma avería. Como estás viendo, es muy importante limitar la temperatura de descarga y por lo tanto, tú como frigorista buscarás siempre limitar la temperatura de descarga a su más bajo valor posible. Para medir la temperatura de descarga harás igual que para la medida de la temperatura de aspiración. Emplearás un termómetro de contacto de buena calidad situando la sonda a unos 15 centímetros de la válvula de descarga del compresor y realizarás la medida cuando la máquina esté en funcionamiento en régimen nominal. La temperatura de descarga también puede medirse poniendo un termómetro en el dedo guante previsto para ello en la descarga de ciertos compresores. Si la temperatura medida supera en más de 10 grados a la temperatura de descarga dada por el ciclo frigorífico en el diagrama pH, debes preocuparte. Quizá estés ante una avería, temperatura de aspiración demasiado alta, presencia de incondensables, válvula de expansión deteriorada, etc. Como técnico de mantenimiento es muy importante que anotes la temperatura de descarga durante la puesta en marcha de la instalación y la compares con otras anotadas posteriormente a fin de prevenir las averías. Bien, gracias por atenderme hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al like, manita arriba, y si quieres estar informado de todos los videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal Acadenas. Gracias, hasta luego.